que es central al manejo en atención primaria, las acciones que se requieren para el control de brote y los mensajes finales. Con respecto a la situación global de sarampión, por el impacto de las acciones de vacunación que en los países centrales comenzaron a mediados de la década de 1960 y en los otros países en la década siguiente, el número de casos y muertes por sarampión desde el año 2000 ha disminuido en un 88%, lo cual realmente es una disminución drástica. Y el continente americano fue el primero que logró la eliminación del sarampión, que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud en septiembre de 2016. Debemos señalar que la eliminación significa que no hay casos, pero que persisten las condiciones para que haya casos. Y esto está directamente relacionado con las coberturas vacunales que tienen que ser iguales o mayores al 95%. De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2000 y 2024, con la vacunación antisarampionosa, se evitaron 59 millones de muertes, sobre todo en niños menores de 5 años. El número de muertes en el año 2024 en el nivel mundial se estimó en 95.000 y si lo comparamos con los 760.000 del año 2000, se nota lo que decíamos al comienzo, esta drástica reducción. En el año 2023 hubo 10 millones de casos y un punto central es que tanto en el año 2023 como en el 2024 no fueron vacunados para sarampión cada año en el nivel mundial 22 millones de niños. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta epidemiológica por la situación del sarampión en la región de las Américas el 29 de mayo y la actualización es de comienzos de junio de este año. En lo que va del año se han confirmado 21.431 casos de sarampión y en el mapa de las Américas podemos observar los países que concentran la mayor cantidad de casos. En el continente americano, el primer lugar lo ocupa México, seguido de Canadá y Perú, y luego los Estados Unidos. Nos interesa destacar la distribución de estos 21.000 casos confirmados por grupo de edad. Noten ustedes que la mayor frecuencia se encuentra en el grupo de edad de 20 a 29 años, pero que en todos los grupos de edad hay personas afectadas. La inmensa mayoría de los casos corresponden a personas no vacunadas, como es de esperar. No vacunadas porque no accedieron a la vacunación o porque todavía no les correspondía por edad. La posibilidad de contagio de sarampión, una persona con sarampión contagia a 15. Este es el R0, que seguramente lo recuerdan de los tiempos de la COVID-19 que nos preocupaba tanto. Como comparativo, para COVID-19 es de 2 a 3 y para sarampión estamos hablando de 15, que es igual, dicho sea de paso, para tos convulsa, que tenemos la epidemia en curso. Y el virus sarampión es un virus RNA, como saben, un morbillivirus, el virus sarampión, y de su estructura nos interesa a los fines de aplicación clínica una proteína estructural que es la proteína N o nucleoproteína.
que es lo que permite la clasificación de los virus sarampión en 23 genotipos, que van de la A a la H. A través de las técnicas de biología molecular, la reacción de la polimerasa en cadena, se puede identificar si es un virus salvaje o si es un virus vacunal. En el caso de virus salvaje, también se puede determinar si es un virus nativo o un virus importado. En la situación de eliminación de sarampión que tenemos en nuestro país, es evidente que estaremos frente a casos de sarampión importado, como nos ocurrió el año pasado. El año pasado tuvimos la última epidemia a punto de partida de una importación, que esta epidemia se limitó a Ciudad de Buenos Aires y algunos municipios del área metropolitana. El genotipo que causó esta epidemia fue el genotipo B3, que es un genotipo que estaba circulando en Rusia. Esa epidemia que afectó Ciudad de Buenos Aires y los partidos de Almirante Brown, Berazategui y Florencio Varela terminó con 35 casos confirmados. Por otra parte, se produjo otra importación, que correspondió en el municipio de Moreno, en un viajero procedente del sudeste asiático, y correspondió a un linaje de 68 MB Patán. ¿Por qué señalamos esto? Porque es muy importante que podamos llegar a la confirmación del diagnóstico y que podamos llegar a la identificación del genotipo. El genotipo es la huella digital del virus sarampión, y para poder tener el diagnóstico de confirmación es clave cómo se trabaje en el primer nivel de atención. Tenemos que tener presente en el primer nivel de atención el concepto de caso sospechoso. Se hace la vigilancia conjunta de sarampión rubéola, tal cual lo establecido por los organismos internacionales. El caso sospechoso es una persona que tiene fiebre de más de 38 grados centígrados y exantema generalizado, es decir, un brote, una erupción generalizada, o que el personal del equipo de salud sospeche sarampión rubéola. O sea que es muy sencilla la definición, es una definición que implica un filtro de malla muy, muy fina para que no haya escape de casos. Fiebre igual o mayor a 38 grados y exantema generalizado. ¿Y cómo se debe proceder si estamos en el primer nivel de atención, sea un centro de atención primaria, un consultorio particular, un consultorio en un establecimiento de salud? Es la notificación inmediata por la vía más rápida. Esto en general es el teléfono celular del referente de vigilancia epidemiológica del municipio. Se deben realizar la anamnesis y el examen físico muy cuidadosos, y se debe proveer barbijo al paciente. La persona no puede salir del consultorio como llegó, tiene que salir con barbijo. En esta misma consulta se deben tomar las muestras y necesitamos las 3 muestras: la muestra de orina, la muestra de secreción respiratoria y la muestra de sangre. Las 3 muestras van a ser procesadas por técnicas de biología molecular en el laboratorio de referencia. Se debe completar la ficha epidemiológica que se remite con las muestras, y se debe colaborar en el control de foco. El control de foco, en realidad, el profesional actuante ya lo inicia en esa consulta frente a la sospecha. Por ser una enfermedad eliminada, hay indicadores que se utilizan para observar la calidad de la alerta
en un municipio, en una provincia, en el país. ¿Y esto qué es? La tasa mínima de notificación de casos sospechosos de sarampión, que tiene que ser el piso, tasa mínima, de 2 por 100.000 habitantes. Y esto lamentablemente no se está cumpliendo y esto es responsabilidad médica. Hay años que en nuestro país hemos tenido, al final del año, tasas de notificación de 0,3 por 100.000 habitantes. Se destaca, esto es responsabilidad médica. Se debe notificar el caso sospechoso y hacer la cuidadosa anamnesis desde lo epidemiológico. El sarampión es una enfermedad eliminada. La posibilidad es la importación. Por lo tanto, ser muy cuidadosos en las preguntas dirigidas al antecedente de viaje, durante cuánto tiempo duró ese viaje, qué medio de transporte se utilizó, si hubo escalas, cuáles fueron el o los destinos y en dónde se alojó. No es el mismo riesgo si se aloja en un hotel que si se aloja en una casa de familia conviviendo con la población nativa. El antecedente de contacto, si tuvo oportunidad en el lugar donde estuvo, en el aeropuerto, del contacto con alguien que tuviera lesiones en piel. Y los antecedentes vacunales que se deben constatar con certificado. Y desde el punto de vista clínico, la anamnesis debe estar centrada en la fecha de inicio y cuáles fueron los síntomas. En general, en sarampión hay una progresión de síntomas. Y si la consulta no es al comienzo de la enfermedad, cuáles fueron las características evolutivas. Recordarles que el sarampión tiene un periodo de incubación que en promedio es 10 días. Es prácticamente un periodo de incubación fijo, aunque tiene un rango de 7 a 14 días. El periodo de invasión prodrómico, catarral o preexantemático dura entre 2 y 4 días. Se caracteriza por tener un comienzo brusco, agudo, con fiebre muy alta, entre 39 y 41 grados. La persona desde que comienza con la fiebre se nota que es una enfermedad importante, tiene compromiso del estado general, la astenia psicofísica, la hiporexia, las algias, la cefalea, las mioartralgias. A esto que se agregan las manifestaciones de la vía respiratoria, la rinitis, rinitis serosa, la conjuntivitis, con epífora, puede haber fotofobia, la angina, una faringoamigdalitis eritematosa, eritemato ramosa, típicamente viral, con odinia, odinofagia, y la laringiotraqueobronquitis, que es la que determina la tos seca y la disfonía. Con la rinitis, la conjuntivitis, la angina, la laringotraqueitis, que tenemos el triple catarro. Y se presentan las manifestaciones enantemáticas al final de este periodo, que son las manchas de Koplik, que esto hay que saber verlas con buena luz, muy buena luz, y buscarlas. Los colegas que están en el primer nivel de atención no han tenido oportunidad de asistir pacientes con sarampión, con lo que la visualización de las manchas de Koplik puede ser muy dificultosa. Y acá estamos observando la imagen, tienen una permanencia, las manchas de Koplik muy breves, que va del último día del periodo de invasión y los primeros como máximo 2 días del periodo de estado o eruptivo. Tienen el aspecto de granitos de sémola sobre
un terciopelo rojo. El terciopelo rojo es la mucosa eritematosa. Allí estamos observando las manchas de Koplik. Estas manifestaciones se mantienen. Hay un nuevo pico febril mayor al del inicio de la enfermedad, 40, 41, 42 grados, y se inicia con este nuevo pico febril la presentación del exantema, brote o erupción, como decimos popularmente, que es un exantema eritemato maculopapular tipo morbiliforme, la piel blanca salpicada rojo, suave al tacto y que desaparece a la presión. Como no andamos con un portaobjetos en el bolsillo, simplemente la tensión entre índice y pulgar de la piel borra la lesión exantemática. Y este exantema tiene una cronología cefalocaudal, es decir, comienza por la cabeza y se completa en 2-3 días tomando hasta los dedos de los pies. Esto es muy característico, es patognomónico de sarampión, la cronología cefalocaudal. El exantema se inicia en la unión de frente y cuero cabelludo y en el surco retroauricular y se extiende en abanico a cabeza y cuello el primer día, el segundo día toma tronco y raíz de miembros y el tercer día los miembros. Y cuando se completa el exantema, la fiebre cae. Si una persona que ha completado la presentación del exantema persiste con fiebre, es sinónimo de complicación. Al presentarse el exantema en un paciente que mantiene las manifestaciones de la vía respiratoria, encontramos las facies, la cara patognomónica del sarampionoso, que es la cara sucia del sarampionoso. Son la secreción respiratoria, los mocos y el exantema. Y aquí tenemos imágenes. El exantema que se inicia por la zona retroauricular, reiteramos, unión de frente y cuero cabelludo, eritemato maculopapular tipo morbiliforme, piel blanca salpicada de rojo y la conjuntivitis. Las facies patognomónica, la cara sucia del sarampionoso. Notan que la conjuntivitis, ya estamos hablando del cuarto, quinto día de evolución, ya es una conjuntivitis purulenta. La rinitis es mucosa, todavía la evolución de la rinitis es serosa, mucosa, finalmente mucopurulenta, y el exantema, eritemato maculopapular, tipo morbiliforme, la piel blanca salpicada de rojo. Acá lo observamos en una toma de más cerca, exantema eritemato maculopapular tipo morbiliforme. Y es la única enfermedad exantemática en la que la involución del exantema es a la mancha ocre o café con leche alrededor del día 7-8. Esto nos permite el diagnóstico clínico retrospectivo y tendremos que complementar con el diagnóstico epidemiológico, y en esta circunstancia el diagnóstico por laboratorio virológico va a ser posible solamente por la serología. En el periodo de convalescencia persiste la astenia psicofísica, la hiporexia, es más notoria en los adolescentes y los adultos, que se puede mantener por alrededor de 4 semanas. El diagnóstico, como las enfermedades infecciosas, epidemiológico,
clínico, la definición de caso sospechoso y de los métodos auxiliares, los exámenes del laboratorio clínico de rutina, que únicamente se van a solicitar en el paciente que sea internado. Si el paciente sea internado, en general es por complicaciones, aunque puede serlo por razones sociales. Los exámenes del laboratorio virológico en las muestras de orina, sangre y secreción respiratoria, y de imágenes se recomienda obtener una teleradiografía de tórax como información basal, porque el virus sarampión tiene una acción selectiva en los tejidos derivados del ectodermo. Por lo tanto, la afectación pulmonar y del sistema nervioso suelen ser frecuentes, y en la teleradiografía de tórax lo que podemos observar es un infiltrado intersticial por el propio virus sarampión que está presente en alrededor del 70% de los casos. Los datos epidemiológicos y clínicos los citamos al comienzo de la presentación, los reiteramos. Epidemiológico, el antecedente de viaje, el antecedente de contacto y controlar el cumplimiento del calendario de vacunación. Clínico, toda persona con 38 grados o más y exantema generalizado. Para el diagnóstico de confirmación se dispone de una red oficial de laboratorios de referencia. Es simplemente organizarse para la remisión de las muestras, y el resultado se tiene dentro de las 24-48 horas. El laboratorio cabecera de la red es el Departamento de Virus Respiratorios del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Carlos Malbrán. Las determinaciones que se hacen son las determinaciones por técnicas de biología molecular, y desde el punto de vista del diagnóstico serológico, las determinaciones de IgM e IgG lisa para sarampión de rutina en situaciones puntuales. También se realizan determinaciones por técnica de neutralización. Los diagnósticos diferenciales se plantean con otras enfermedades infecciosas y no infecciosas que cursan con exantema. Son numerosas, y desde el punto de vista del diagnóstico de laboratorio, si la muestra es negativa por técnicas de reacción de la polimerasa en cadena, y negativa, estamos hablando de la muestra de sangre, negativo IgM e IgG para virus sarampión y rubiola, el laboratorio tiene un algoritmo por el cual sigue estudiando otras enfermedades que cursan con exantema. Y el orden en el cual se va decantando para llegar a un diagnóstico de confirmación varía según la época del año. Por ejemplo, ahora que estamos comenzando julio, un diagnóstico diferencial en nuestra área sería infección por parvovirus humano B19, por herpes virus humano 6 y 7. Parvovirus humano B19, como saben, tiene una estacionalidad marcada. Se inician los casos ahora y alcanza el pico en noviembre. Si estuviéramos en febrero y hubiera actividad de arbovirosis, número 1 para diagnóstico sería dengue. Simplemente como ejemplos. Y el control de foco. Dijimos que el control de foco se inicia en la consulta, con la investigación con el paciente y la familia. Ahí tenemos, lo más simple es preguntar por contacto con una persona con exantema. Si esta respuesta es negativa, tenemos que ir con mucha paciencia y una anamnesis dirigida, preguntar en qué lugares estuvo,
dónde estuvo, y estos datos los vamos a brindar a la autoridad sanitaria municipal que se va a hacer cargo del control de foco. A veces es muy trabajoso poder encontrar el lugar o el sitio de sospecha en el cual se pudo haber infectado. Acá les vamos a mostrar casos de la vida real, una chiquita de 8 meses en las cuales se formuló el diagnóstico de sarampión que se confirmó, los antecedentes de contactos eran negativos y en la cuidadosa anamnesis que se encontró, que la chiquita había concurrido para un estudio radiológico y cuando se investiga en el centro radiológico, ¿qué se encuentra? Que coincidiendo con el día que la chiquita fue asistida, había estado la consulta de una joven de 21 años para una teleradiografía de tórax. Es el caso índice, la chiquita de 8 meses que lleva el conocimiento del caso primario. El caso primario, como saben, es el primero que ocurre cronológicamente y de esta manera se establece la cadena de transmisión. Es muy útil para remarcar la importancia de la cuidadosa anamnesis. La vamos a iniciar en el consultorio y la va a trabajar más finamente la autoridad sanitaria en las actividades de control de foco. Lo que sigue, a partir de la notificación inmediata que realizamos, es iniciar el control de foco dentro de las 24 horas con el trabajo en territorio, con epicentro en el domicilio del caso. Es la herramienta que tenemos para controlar el brote. Sarampión, hemos visto que la tasa de transmisión es muy elevada y si las acciones son oportunas, lo que va a ocurrir, no son oportunas, perdón, si las acciones no son oportunas, lo que va a ocurrir es una focalizada. En ese trabajo en territorio que se inicia por el domicilio del caso, lo que se hace es investigar todos los habitantes casa por casa en 9 manzanas. 9 manzanas. Esto implica, muchos de ustedes tienen experiencia en este tipo de trabajo, realmente intenso y el número de personas involucradas. De esta manera se trabaja. Tenemos en rojo la manzana en la cual reside el caso y se inicia por esta manzana casa por casa y se continúa con las manzanas aledañas. ¿Qué es lo que se busca? En la anamnesis si hubo casos de enfermedad febril exantemática. Puede no ser el caso que tenemos, que ha sido notificado el primero. Y además de la identificación de casos de enfermedad febril exantemática, se revisan los certificados de vacunación para iniciar o completar esquemas. El iniciar o completar esquemas se hace en el sitio, no se deriva porque sabemos que en eso hay escape, es decir, va el equipo con enfermera vacunadora y las dosis suficientes como para abastecer la demanda. Esto es muy importante y es la herramienta, reiteramos, que tenemos para controlar la epidemia. Estamos hablando de iniciar o completar esquemas de vacunación. La
vacunación la podemos realizar a partir de los 6 meses y considerar que toda dosis de vacuna triple viral que se administra antes del año de vida no se cuenta, es considerada dosis cero. Es decir, ese lactante, cuando llega a los 12 meses, va a recibir la primera dosis según calendario nacional. Si en los contactos hay personas gestantes que no pueden acreditar vacunación y no tenemos la posibilidad de una titulación de anticuerpos IgG con resultado dentro de las 24, 36 horas, o estamos frente a niños menores de 6 meses o inmunocomprometidos, lo que tiene indicación de uso es la gamma globulina polivalente. Hay que ser muy cuidadosos en el uso de gamma globulina polivalente porque es un recurso crítico y lo ideal es utilizar la gamma globulina polivalente de producción nacional. ¿Y cuáles son los mensajes finales? Necesitamos el empoderamiento del derecho constitucional a la salud y el acceso a la vacunación. La actualización en vacunas y el conocimiento de la epidemiología local. La revisión de rutina en cada consulta referida al cumplimiento del calendario nacional de vacunación. No importa el motivo de consulta. Eduquemos, pidamos los certificados de vacunación. Y la indicación de la o las vacunas que falten para iniciar o completar esquemas. Para esto necesitamos tiempo, empatía, explicar que esa vacuna que estamos indicando evita o disminuye la gravedad de una X enfermedad. Esto que hemos citado es responsabilidad nuestra, es responsabilidad médica. Todas las encuestas que se han realizado en comunidad, en familias que tienen niños menores de 10 años, han demostrado que se vacuna ese niño si está la indicación médica. Si el médico no le indicó, no recibió la vacuna. Nos falta educación para la salud. Nosotros tenemos un calendario nacional de vacunación muy complejo y no podemos pretender que el padre, la madre o el cuidador sepa qué vacunas le corresponden. Eso es responsabilidad médica. Y acá se deben modificar prácticas en el consultorio y no generar oportunidades perdidas de vacunación. Estamos hablando de atención primaria. Por eso hablamos de consultorio. Pero en internación tampoco tenemos que generar oportunidades perdidas de vacunación. El paciente que tiene un calendario de vacunación incompleto se debe vacunar al alta, salvo situaciones puntuales. Y en internación, no mandarlo al vacunatorio, tener el rondín de la enfermera vacunadora para completar esquemas. Saben que todavía nos tenemos que manejar con los certificados papel, porque el registro digital está para las vacunas aplicadas a partir del año 2023. Todo lo demás lo tenemos que controlar con certificado papel. Y también que es importante el nivel de alerta en el primer nivel de atención, conocer la definición de caso sospechoso, saber que podemos tener reintroducción y podemos estar frente al primer caso. La notificación inmediata y la toma de muestras del caso sospechoso, el inicio de las acciones de control de foco dentro de las 24 horas de la notificación del caso, y se necesita en cada nivel un equipo de respuesta rápida. Esto es como los Boy Scouts, siempre listos.
y la comunicación interna en el equipo, comunicación transversal y hacia la superioridad, y la comunicación para la comunidad. Se debe informar que hay un caso de sarampión, se deben informar las acciones que se están llevando a cabo y se deben informar los resultados. Cuando conversamos con periodistas plantean lo mismo, sí, nos enteramos que había acciones de control de foco, pero no sabemos qué pasó. La comunidad tiene derecho a saber qué es lo que está pasando, porque es su vida y su calidad de vida las que están expuestas. Como notan, los mensajes son para el equipo de salud. Es cómo debemos desempeñarnos para estar en condiciones de controlar un brote de sarampión. Y terminamos con esta frase de Albert Einstein: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Tengamos en cuenta que el sarampión existe, que hay un resurgimiento a nivel global y que tenemos países en la región de las Américas con epidemias en curso. Muchas gracias por la atención y a disposición de ustedes para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Excelente la presentación, muy claro, como siempre. Y bueno, para ahí romper un poquito el hielo, te quería consultar, obviamente que esta es una patología que requiere aislamiento respiratorio, y acá hay muchos médicos de tanto de atención primaria como que trabajan en las guardias. ¿Cuáles serían, además de los aspectos que se puedan presentar sociales, las complicaciones, digamos, que requerirían internación? Las complicaciones que requieren internación son la neumonía, incluso la neumonía lobarosegmentaria, por lo menos 24-48 horas ver la evolución, y esto va a estar relacionado con la edad del paciente y los antecedentes vacunales. Si tiene esquema completo con vacuna quíntuple, pensando en la cobertura para hemófilos influenza B, si tiene esquema completo de vacunación conjugada neumocócica, que son los dos principales agentes bacterianos que pueden producir sobreinfección, porque el sarampión es una enfermedad muy, muy inmunodepresora. Para lo otro, lamentablemente, no hay posibilidad si es la coinfección viral, que esto puede ocurrir con virus influenza, con adenovirus, que ensombrece notablemente el pronóstico. Por supuesto, de rutina se va a internar un paciente con una neumonía plurifocal, con o sin derrame. Si tiene manifestaciones neurológicas, por supuesto que corresponde la internación para descartar meningoencefalitis, que si es la temprana puede ser por el propio virus del sarampión, y si es la tardía, ahí ya estamos en un panorama más complejo, como puede ser la desmielinizante. Y el fantasma, después de la presentación de casos de sarampión, sobre todo en menores de 1 año, es la posibilidad en el mediano plazo de la presentación de la panencefalitis esclerosante subaguda, que es progresiva e inexorablemente fatal al cabo de años. Esto realmente es algo que siguió existiendo, ¿no? Nosotros en los últimos casos tuvimos 8 casos en el hospital, en la última epidemia 97-98, y realmente es durísimo por las condiciones de sobrevida de esos niños, que es un deterioro progresivo y se presenta a partir de los 2, 3, hasta 5 años de padecida la enfermedad a etapas tempranas de la vida. Después están las complicaciones
que para nosotros nunca fueron importantes, como son las gastroenterales, las diarreas, que es la principal causa de muerte en África, en los niños con sarampión, pero para nosotros la primera causa de muerte por complicación en sarampión fue la respiratoria, las neumonías plurifocales. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta? Si alguien quiere preguntar, o levanta la mano o en el chat, no hay ningún problema. Acá hay una pregunta. Ahí se me fue. Ahí la tengo. Si bajó mucho la vacunación después del COVID, que esto hizo un resurgimiento del sarampión. La vacunación venía bajando desde el 2017, 2018. Por supuesto que durante la pandemia de la COVID, y más con el periodo prolongado de no circulación que nosotros tuvimos y la reorganización de los centros de salud fue muy baja, tanto en 2020 como en 2021. Y después, pese a las acciones que se realizaron, no se lograron coberturas. Este dato, si me permitís, Silvina, lo Sí. puedo, Si no, mostrar. te lo iba a preguntar yo A porque es un ver dato fundamental. cuáles han sido la evolución de las coberturas, como para que tomen conciencia frente a la amenaza y el desafío en que estamos. Acá en color celeste tenemos los datos oficiales. En color celeste está la vacuna triple viral. Desde el 2009 hasta el 2020. Primera dosis, como ven, veníamos bajando, y en el 2020 total país fueron coberturas inferiores al 80%. Y con la segunda dosis, también en color celeste, la disminución fue muchísimo más marcada, con valores en el año 2020 del 65%. Tenemos que tener muy presente que la protección contra sarampión, una eficacia del 95%, se logra con las 2 dosis de vacunas aplicadas a partir del año de edad. Y esto es lo que nos pasó a partir del 2020 con triple viral, con primera dosis. Vemos que las coberturas están alrededor del 80%, y con la segunda dosis. En octubre del 2022 se hizo, ante la situación de las coberturas 2021 y las anteriores que venían bajando, se hizo la última campaña nacional de vacunación desde los 12 meses hasta los 5 años. La campaña tuvo bajo impacto. Ustedes saben que una campaña dura un mes, tenía que terminar el 31 de octubre, se prolongó hasta diciembre, y se prolongó
hasta marzo del 2023 y fue la peor campaña nacional de vacunación de nuestra historia. En el grupo de 13 a 23 meses se lograron coberturas del 66%, 68% en el de 2 años y lo mismo 3 años y 4 años. La cobertura global de la campaña fue 69%. En una campaña nacional hay que lograr coberturas mayores al 90%. Y acá está cómo se comportaron las coberturas por grupo de edad. Todo lo que está en rojo son provincias que la cobertura fue menos del 80%. Por supuesto, fíjense que están las provincias más densamente pobladas. Provincia de Buenos Aires, que aporta el 40% de la población del país, rojo, todos los grupos de edad. ¿Cómo nos fue en el 2023? Primera dosis, 81% a los 12 meses. Noten, provincia de Buenos Aires, con coberturas bajas, mucho más bajas, coberturas menores al 80%. Segunda dosis, año 2023, la dosis de los 5 años, cobertura nacional 55%. En rojo, la mayor parte del país y las provincias que concentran la mayor población del país. Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Año 2024, que son los últimos datos oficiales publicados. Primera dosis, total país, 83% de cobertura. Provincia de Buenos Aires sigue con coberturas bajas, menores al 80%. Segunda dosis, año 2024, a los 5 años, cobertura del país 47%. Quiere decir que menos de 1 de cada 2 niños recibió la segunda dosis de vacuna triple viral. La mayor parte del país está con coberturas menores al 70%. Esto es para que les quede bien claro el riesgo que estamos enfrentando. Tenemos cientos de miles de susceptibles a sarampión concentrados en los centros urbanos. O sea que es muy claro el rol que tenemos los médicos en lo que corresponde a la indicación de la vacunación. Comentarios bienvenidos, o se quedaron mudos. Sí, realmente te deja mudo este dato porque es alarmante, sinceramente es alarmante. Y el punto todavía, es decir, seguimos trabajando con coberturas históricas, porque el registro es digital, y no resulta admisible que tengamos la información en agosto, septiembre del año siguiente. Todavía no conocemos las coberturas 2025. Necesitaríamos mínimamente, si no pueden ser semanales los datos de cobertura, desagregados por municipio, disponerlos mensualmente para que la autoridad sanitaria municipal sepa en qué áreas tiene que concentrar las acciones. Pero Exacto. realmente la situación es muy preocupante. Veo que entre los que nos están siguiendo está una gran trabajadora de las vacunas, que es la jefe del programa ampliado de inmunizaciones, la doctora Iris Aguilar. Iris, me encantaría que hicieras aportes en base a tu trabajo y tu experiencia. Silvia, un gusto escucharte como siempre, aprendiendo siempre. Como dato, la campaña tan horrible que hicimos de seguimiento que mencionaba Silvia, también tiene como dato no menor que fue la primer campaña que fue el 100% registrada nominal digital.
Es decir, que yo creo que estamos más cerca de esos datos que de los datos tan hermosos que teníamos anteriormente, donde teníamos registro papel. Es decir, que estamos más cerca del 70 que del 98, 99 que teníamos años atrás. Es como un baño de realidad. El otro punto, ver que todas las provincias registramos el 100% nominal digital desde el 2023 en adelante. Es decir, que lo que no está registrado no lo hemos impactado, y hay algunos detalles no menores. El 50% de las provincias cargan directamente en Nomivac, pero hay otro 50% de las provincias donde estamos las de mayor peso poblacional, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, que registramos en los sistemas provinciales que interoperan con el nacional. Y en muchos casos no se puede interoperar por problemas de datos de RENAPER que no encontramos solución. Es un tema no menor las dosis que no terminan impactando por problemas de RENAPER. Un dato que puede resultar anecdótico, pero para que tengan idea, yo tengo en la provincia de Mendoza 3 abuelos que ya pertenecen a la categoría de momias, con 140 años, de acuerdo a los datos de RENAPER. Obviamente que son imposibles de registrar, y la solución es que esas personas que están institucionalizadas en un geriátrico vayan a hacer el trámite en RENAPER para arreglar el error en el registro de su fecha de nacimiento. Cosa que obviamente no va a ocurrir. Eso multipliquémoslo porque hay niños indocumentados todavía en nuestro país. No creamos que todo es color de rosa. Tenemos niños que no tienen DNI. Esa es una realidad. Entonces tenemos los atrasos en la carga, los problemas con RENAPER, indocumentados. Tenemos un montón de argentinas dentro de Argentina. Y haciendo hincapié en lo que mencionaba la doctora González Ayala, existe un monitor con los avances de meta prácticamente mensuales a los que tienen acceso los ministros de salud, con la idea de reorientar acciones. Monitor que las provincias, en el caso particular nuestro, que tenemos estos problemas de interoperabilidad, nos guiamos por nuestro propio monitor para tratar de redireccionar acciones y ver, modificar en tiempo real. No vamos a poder ir a buscar a los niños de hace 2 años, porque no tenemos ni tiempo ni recurso humano, y me atrevería a decir tampoco vacunas. Por lo tanto, es importante la información en tiempo real. Adhiero totalmente a lo que dice Silvia, y estamos en una situación crítica con esta cuestión del mundial ahora y el regreso de los argentinos que pensemos que han viajado 100.000 argentinos, datos oficiales de la Secretaría de Turismo. Por lo tanto, es muy probable que estemos enfrentados a una situación de brote en un contexto muy difícil para poder contenerlo. Gracias. Gracias, Iris. Acá están planteando la dificultad en la provisión de vacunas. Ha habido problemas con vacuna triple viral, pero en base a por lo menos lo que nos ha pasado acá, han sido problemas transitorios. Esto también es un problema, porque cuando la familia llega a vacunar al niño, si no está la vacuna, puede volver, como en general no hacerlo por lo que implica en tiempo, en costos, la sube, etc. Tal cual, hubo un problema transitorio en la provisión. Entiendo que ya las 24 jurisdicciones tienen dosis, por lo menos para afrontar la cobertura correspondiente a este año, ¿no? No sé, en una situación de brote, cómo va a estar el tema de provisión de vacunas para hacer estas acciones de bloqueo y demás, que yo tenía ahí una pregunta, Silvia, con respecto a las acciones de bloqueo que operativamente requieren un gran esfuerzo de salir a bloquear esas manzanas alrededor. Nosotros que tenemos los casos sospechosos, las acciones de bloqueo son ante el caso sospechoso sí o sí, o podemos hacer la visita domiciliaria y esperar la confirmación para hacer las acciones de bloqueo en virtud del stock de vacunas y también del recurso humano, que es acotado y escaso. Y ahí depende la oportunidad en la cual tengan la devolución del resultado.
porque no podés demorar, porque sería generar, y eso lo sabes bien, una epidemia focalizada por la contagiosidad del sarampión. Es preferible, es un gran esfuerzo, es preferible pecar por exceso, entre comillas, si es que no tenés posibilidad de tener un resultado rápido. Porque también, bueno, esto ya es muy específico, pero hay experiencia, una IgM negativa sacada el primero o el segundo día, a mí no me da 100% de tranquilidad que no es un caso de sarampión. No suspendería las actividades de control. Y lo otro, lo que conocen bien, ¿no? La dificultad de trabajo en terreno, porque no abren la puerta, no quieren atender, no responden, es ir una vez, otra vez. Realmente el desgaste del personal, que es siempre el mismo para todas las acciones, es inmenso, y los costos también son muy altos. A propósito de todas las acciones que desarrollaron en Ciudad de Buenos Aires y en los 3 municipios afectados con la epidemia del año pasado, les planteaba que hicieran un cálculo de costos, porque realmente es un costo muy, muy elevado para que es un agregado, ¿no es cierto? Porque uno siempre dice costo-beneficio de la vacunación, pero en general es una mirada limitada. ¿Cuánto nos cuesta hacer un control de foco? Realmente es una inversión, y a veces no solo no están los recursos humanos, sino que no pueden estar los recursos materiales, como es la cantidad de dosis suficiente, tener el presupuesto para la nafta, tener las heladeras, todo lo que se necesita para el trabajo en terreno, y las horas extras, por supuesto. Sí, yo creo, Silvia, que es muy importante también lo que mencionaste, aparte obviamente de la responsabilidad del personal de salud, que hay desinformación en la comunidad con respecto a esto, incluso llevándolo a lo que es el control de foco, ¿no? Que hay poca información en la comunidad, más que nada antes de la realización de esta Copa Mundial. Más que nada de prevenir lo que es, o revisar por lo menos los calendarios de vacunación y lo que implican estos movimientos de tanta población, como decía Iris, que yo no sabía bien el número de la cantidad de gente de Argentina que había ido a la Copa Mundial, ¿no? Los que se están yendo ahora, porque Ah, hoy escuchaba el comentario que explota Ezeiza con los vuelos a Miami. Otro punto, reforzando lo que decía Iris, que este año se cambió el calendario, y había un planteo allí en el chat. Este año se cambió el calendario nacional de vacunación para la vacuna triple viral. A partir de 2026, los niños reciben la primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis a los 15 meses. O sea que este año se está vacunando esa cohorte más la de los chicos que cumplen 5 años. Se tomó esta decisión para achicar la brecha entre primera y segunda dosis y intentar más tempranamente disminuir la susceptibilidad a sarampión. Esto también lo han hecho los otros países, ¿no es cierto? Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Hay algún comentario más, por favor? no, de lo mismo lo que hablábamos un poco de la información a la comunidad y demás. Así que si te parece, pasemos a ébola. Bueno, ahí Mientras, vamos. mientras tanto, te cuento que en plena Copa Mundial estamos con 140 personas. Vamos a tratar de terminar antes del partido de las 21. Así que bueno, y tenemos de Corrientes, Chacos, Misiones, Mendoza, Tandil, Mar del Plata, bueno, de todos lados, Silvia. Muy Les bien. puedo hacer una acotación que suma a esto. Sí. Actualización en vivo, iba ganando Senegal 2-0 y ha quedado eliminado Senegal por Bélgica.
¡Qué sorpresa! Así, todos éramos hinchas de Senegal y se quedó afuera 3-2. Tal cual. Bueno, gracias Iris, no conocía el resultado, sí, éramos hinchas de Senegal. Exacto. Bueno, ahí vamos. Lo que plantearon desde el Colegio del Distrito 8, no sé de quién fue la idea, hay riesgo de ébola. Decíamos al comienzo que el riesgo es muy bajo, no tenemos ningún conflicto de interés. Esto es actualización. No he visto en mi vida un caso de enfermedad por virus ébola y espero no tener que verlo. Se los digo con total honestidad. Así que esto es una revisión de la bibliografía disponible. Vamos a hacer la referencia a concepto de introducción, la etiología y la epidemiología, la clínica, el diagnóstico y los diagnósticos diferenciales, el tratamiento y las acciones y los escenarios ante el riesgo de importación con un comentario final. Las fiebres hemorrágicas, como ustedes saben, son enfermedades zoonóticas y están causadas por diferentes familias de virus. Nosotros tenemos amplia experiencia con los Arenaviridae, lamentablemente también con los Flaviviridae, no con los Filoviridae y los Bunchlaviridae. Las fiebres hemorrágicas producen una afectación sistémica y se caracterizan por la presencia de hemorragias con una letalidad que puede llegar hasta el 90% y tienen la característica que se llaman enfermedades huérfanas. ¿Por qué? Porque se presentan en un área determinada y solo tienen interés local. El ejemplo es lo que hemos vivido desde finales de los años 40 con la fiebre hemorrágica argentina. Todo el conocimiento de fiebre hemorrágica argentina, incluida la profilaxis activa, el desarrollo de la vacuna Candiduno, se logró en nuestro país. Y entre los arenaviridae, ya citamos, producen la fiebre hemorrágica argentina, la boliviana, la brasileña y la venezolana. Entre los flavivirus están los agentes causales de fiebre amarilla y dengue hemorrágico. Entre las riquecias, la fiebre manchada argentina, y de los virus flaviviridae, dos enfermedades, ébola y Marburgo, que ébola está limitada al continente africano, Marburgo se han presentado casos en Europa. El virus ébola es una especie emergente, fue identificada en el año 1976 y actualmente se conocen 6 especies. Hay 2 que son el virus ébola Reston y el virus de Bombali, que hasta ahora no han producido casos humanos. El virus más estudiado ha sido el virus Zaire ébola, que fue identificado en el año 1976, que ha producido 2 epidemias transnacionales. La primera seguramente la recuerdan, fue muy intensa, del 2014 al 2016. El virus ébola Zaire, identificado en esa epidemia, tenía 340 mutaciones comparado con el original identificado en 1976. Y esa epidemia transnacional resultó en 28.000 casos y 11.000 muertos. La segunda epidemia fue del 2018 al 2020, fue de menor intensidad, 3.481 casos y 2.299 muertos. Y tenemos la epidemia en curso, que es producida por el virus ébola Bundibugyo. Este virus se identificó, es más reciente la identificación de este virus, fue en el año 2007, en el curso de una epidemia en Uganda.
La segunda epidemia se produjo en la República Democrática del Congo, y la tercera epidemia es la epidemia que está en curso, que es una epidemia transnacional. La epidemia fue reconocida el 15 de mayo, pero los investigadores estiman que la circulación del virus ébola Bundibugyo se inició en el mes de marzo. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia en salud pública internacional el 17 de mayo. Los últimos datos publicados son al 27 de junio. En la República Democrática del Congo se han registrado 1.274 casos con una letalidad del 28%, y en Uganda 20 casos con 10% de letalidad. En Uganda los casos están concentrados en la capital, que es Kampala. Para la República Democrática del Congo, esta epidemia que está en curso es la 17 epidemia de fiebre hemorrágica por virus ébola, y la segunda producida por el virus Bundibugyo. Acá ustedes tienen señalado en color rojo, en provincias del este de la República del Congo, las zonas más afectadas, y en Uganda, la capital, como decíamos, Kampala. Los reservorios del virus ébola son murciélagos frugívoros, los primates no humanos y otros mamíferos. El virus se caracteriza porque sobrevive hasta 6 días en los líquidos y en el medio ambiente 7 horas, porque tiene una envoltura lipídica, que es lo que determina su fragilidad en el medio ambiente. Es destruido por el hipoclorito de sodio, el calor, la luz solar directa, los rayos ultravioletas, el jabón y los detergentes. Vemos en imágenes murciélago frugívoro y algunas prácticas desconocidas para nosotros, como son los mercados locales con la venta de animales silvestres para consumo. La transmisión es animal-humano, que es lo que inicia la cadena de transmisión, porque al igual que fiebre amarilla tiene un ciclo exótico selvático, y cuando el hombre se introduce en ambientes que no le son propios, se inicia la transmisión animal-humano. También ocurre la transmisión humano-humano por el contacto con sangre y otros fluidos corporales, y la enfermedad por virus ébola tiene la característica que es desde el inicio de la enfermedad va aumentando la carga viral, y las cargas virales más elevadas se encuentran al final, en la muerte, cuando esto ocurre. Y también hay transmisión, también hay transmisión sexual. La transmisión sexual puede persistir hasta 12 meses, hasta 12 meses. Y también hay transmisión por leche materna. El virus ébola persiste en leche materna 2 meses. El caso sospechoso es la persona con fiebre mayor a 38 grados, que ha sido contacto con un caso confirmado en los 21 días previos, que tiene antecedente de viaje a regiones con circulación confirmada de virus ébola en los 21 días previos, o ha tenido contacto directo con muestras de laboratorio de casos sospechosos en los 21 días previos. Tiene un periodo de incubación máximo de 21 días y un periodo de incubación mínimo de 2 días. El promedio está en los 8-10 días. La enfermedad comienza de manera brusca, con fiebre alta, odinia
odinofagia, mioartralgias y las cefaleas son intensas, y a esto, en el caso del Bundibugyo, se agregan las manifestaciones gastroenterales con dolor abdominal y diarrea copiosa. Alrededor de un tercio de los casos cursa también con conjuntivitis y se presenta el exantema hemorrágico, el sangrado universal, gingivorragias, epistaxis, hematemesis, melena, entre el tercero y el séptimo día de evolución. Y si evoluciona a la mejoría, esto ocurre a partir del séptimo día, y si no, ocurre el desenlace fatal. La letalidad puede llegar hasta el 90% y entre los 6 y los 16 días de evolución. Acá hay algunas imágenes de lesiones cutáneas, sangrado, producidos por virus ébola. Si la persona sobrevive, tiene una convalescencia muy prolongada, con astenia psicofísica, dinamia, hiporexia, descamación, caída del cabello, puede presentar artritis reactiva, uveitis por la formación de inmunocomplejos, requieren soporte nutritivo adicional, y esta característica que reiteramos persiste en el semen hasta 12 meses y hasta 2 meses en leche materna. En los estudios prospectivos realizados en los sobrevivientes de la gran epidemia del 2014-2016 han observado efectos a largo plazo relacionados fundamentalmente con el sistema nervioso, alteraciones cognitivas y alteraciones motoras. El diagnóstico es etiológico mediante técnicas de biología molecular, la reacción de la polimerasa en cadena, la detección de antígenos de captura y las determinaciones de anticuerpos por técnicas de IgM y IgG. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán es donde está centralizado el diagnóstico, dispone de las pruebas diagnósticas para identificar virus ébola. Los diagnósticos diferenciales se plantean con otras enfermedades como paludismo, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, la diarrea febril aguda. El tratamiento es una enfermedad que no tiene tratamiento específico. Acá es el aislamiento estricto del paciente, el uso del equipo de protección personal, el adecuado aporte hidroelectrolítico, y el tratamiento es sintomático, antipirético, analgésico, loperamida, lo que corresponda. Están muy limitados en las zonas afectadas en cuanto al recurso humano para asistir a los pacientes, la disponibilidad de camas y también de los tratamientos sintomáticos. Esto ha determinado que la Organización Mundial de la Salud enviara profesionales, equipos de protección personal, pruebas diagnósticas, hospitales de campaña y los insumos para el tratamiento. Se inicia a partir de esta semana un ensayo clínico de fase 3, coordinado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo, una organización médica que se llama ALIMA, la Universidad de Oxford y la Organización Mundial de la Salud. Van a utilizar, bajo protocolo, en estos pacientes un tratamiento antiviral, el Remdesivir, que ya se utilizó en las epidemias de ébola Zaire, y un nuevo anticuerpo monoclonal dirigido al virus Bundibugyo, que es el MBP 134. La UNICEF y la Gavi han invertido $40 millones
para el desarrollo de vacunas. Ya hay una vacuna disponible para Ébola Zaire, pero no es eficaz para el Ébola Bundibugyo. ¿Cuáles son los escenarios en nuestro país para el manejo? Un ciudadano argentino que enferme en el exterior. Allí la posibilidad puede ser, se asiste en el lugar o es transferido. Un caso sospechoso que arriba a un aeropuerto o puerto en Buenos Aires. Nosotros no tenemos vuelos directos desde la República Democrática del Congo ni desde Uganda. Son vuelos con escala a través de Brasil. Si el caso sospechoso arriba a un aeropuerto o puerto diferente, tiene que ser trasladado. Y la otra posibilidad es una persona que ingresó asintomático, consulta y cumple con la definición de caso sospechoso. En todos los casos corresponde la investigación epidemiológica y el diagnóstico etiológico que reiteramos, centralizado en el Instituto Malbrán. Hay información que está disponible en la página del Ministerio de Salud, es todo el material que se desarrolló durante la epidemia transnacional de Ébola Zaire 2014-2016, pero los postulados son exactamente los mismos y es lo que acabamos de señalar para el manejo. Los casos confirmados fuera de los dos países afectados, República Democrática del Congo y Uganda, son un médico que enfermó prestando servicios en la República Democrática del Congo y fue transferido a Alemania, y un médico que regresó a Francia después de prestar servicios en África y enfermó. Y los casos descartados que han sido comunicados son en San Pablo, en Brasil, 2 casos notificados como presuntivos de ébola que correspondieron uno a paludismo y el otro a una encefalitis, y el caso en Argentina, que es una señora que había regresado de un viaje a Uganda y que está publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional de esta semana. Fue un caso compatible y el agente causal identificado fue Escherichia coli enteropatógeno. Como comentario, destacar la importancia del conocimiento de la situación epidemiológica y la definición de caso sospechoso de la fiebre hemorrágica Bundibugyo. La clave es el antecedente de viaje, la procedencia. El valor de la anamnesis epidemiológica y clínica, realizar el examen físico completo y notificar de manera inmediata ante la sospecha de caso por la vía más rápida, por supuesto, aislamiento del paciente, el uso del equipo de protección personal y colaborar con las acciones de control de foco. Con eso terminamos la reseña actualizada de la enfermedad ébola por virus Bundibugyo. Muchas gracias. ¿Comentarios? Bueno, muchísimas gracias, Silvia, excelente. Así que bueno, estamos dispuestos a ver si alguien tiene algún comentario, que levante la mano, que abra el micrófono, no hay problema. Además, Silvia, de la vacuna que mencionaste, ¿hay alguna otra vacuna en desarrollo? Entiendo que lo que van a hacer, la vacuna que se utiliza para ébola Zaire es una vacuna recombinante. Entiendo que van a reemplazar
el antígeno. Bueno, pero igual eso lleva su tiempo, pero por lo menos está la decisión de producir vacuna contra este virus. El desarrollo de la vacuna Ebola-Zaire era del laboratorio GlaxoSmithKline. Perfecto. Bueno, si no hay más comentarios, hay muchos agradecimientos en el chat, así que, bueno, como le digo, en cada capacitación, si tienen algún tema que les interese, obviamente que gracias a Dios disponemos